Imagina que estás emprendiendo un viaje infinito. Bajo tus pies, la tierra, sobre tu cabeza, el cielo azul y frente a ti, innumerables caminos que te llevarán a algún lugar. Pero, ¿qué pasaría si nunca te detuvieras? ¿Qué pasaría si sigues caminando sin parar? Cruzando continentes, tocando las orillas de los océanos, solo en busca de una pregunta. ¿Dónde termina finalmente la Tierra? ¿Habrá un muro o un abismo que te detenga o este viaje nunca terminará? Para nosotros, esta pregunta es solo una cuestión de imaginación, pero no es solo la pregunta de un viajero o de nuestra imaginación, sino que es la pregunta de toda persona que quiere explorar los límites de este planeta azul. Y hoy vamos a embarcarnos en un viaje misterioso como ese, donde al rozar los bordes de la Tierra, descubriremos que el final es solo una ilusión, pero el misterio detrás de él es infinito. Así que vamos a comenzar este misterioso viaje. La Tierra es un planeta esférico, una enorme esfera que gira en el espacio. Si viajas por la Tierra a pie o en coche, teóricamente no hay un final para ella. Claro, si sigues caminando puedes llegar del Polo Norte al Polo Sur, o simplemente seguirás dando vueltas alrededor del Ecuador y al final regresarás al mismo punto donde comenzaste. Pero en realidad hay muchos lugares en la Tierra que nos dan la sensación de que la Tierra tiene un final. Parece como si todo se hubiera acabado más allá de ese punto. Tu camino ha llegado al último punto de la eternidad. Está en lo alto. Según la NASA, el 71% de la superficie de la Tierra está cubierta de agua. Por eso, al llegar a la orilla de los grandes continentes, parece como si el mundo se detuviera ahí. Pero esto no es el final, sino el comienzo de un nuevo viaje. Aún así, la imaginación de nosotros los humanos le ha dado a algunos lugares el título de ser el fin de la Tierra. Estos lugares están geográficamente en los extremos de la Tierra, donde los caminos o carreteras simplemente terminan. Y estos lugares realmente nos hacen sentir como si estuviéramos en otro mundo. Las calles son estrechas. Todo está oscuro. Es invierno en la Antártida, donde el aire es tan frío que incluso la respiración se congela. Si sigues caminando, finalmente llegarás a una carretera que es la más al norte de Europa. Esta es la autopista E69. Esta carretera de 129 kilómetros comienza en Olderfjord y llega hasta Nordkapp. Según la British Broadcasting Corporation, esta es la autopista más al norte del mundo. Al llegar ahí, parece como si la Tierra se hubiera acabado. En la carretera hay 5 túneles que atraviesan las montañas. Y al final hay un monumento de un globo dorado que dice el fin de Europa. ¿Pero realmente es el final? No. Nordkapp está ubicado en los 71 grados de latitud norte y desde aquí se puede ver el mar de Barents, que es parte del océano Ártico. Las imágenes de la NASA muestran que aquí los acantilados helados descienden hacia el mar, pero más al norte todavía están Groenlandia e Islandia. Pero aún así, en invierno, debido al sol de medianoche o la noche polar, estos lugares parecen casi mágicos. Al conducir por la carretera, tienes que mantener una velocidad baja, porque aquí los vientos soplan muy fuerte. Los científicos han instalado varias estaciones aquí para estudiar el campo, porque al estar cerca del Polo Norte, la brújula comienza a comportarse de manera extraña. Por eso, se han instalado varias estaciones aquí para su estudio. Viajar por la autopista E69 es una experiencia cinematográfica. Imagínate que vas conduciendo y a tu lado las auroras boreales están bailando. Así es el día aquí. Durante meses solo habrá noche. Y si miras a lo lejos, ante la inmensidad del océano infinito, todo lo demás parece pequeño. Pero al llegar al final, te das cuenta de que no es el final, sino un nuevo comienzo. Si sigues adelante en barco, se abre un nuevo mundo en la Antártida. Este lugar suele atraer a la gente, porque aquí parece como si la Tierra se hubiera acabado. Aunque en realidad no sea el final de la Tierra, la autopista E69 definitivamente nos hace sentir los límites de la Tierra. Así como en el sur, en la punta de América, está la ciudad de Ushuaia en Argentina.
Esta es la ciudad más austral del mundo. Al llegar aquí, en la latitud sur de 54 grados, se siente como si estuviéramos parados en el último extremo de la Tierra. El letrero de la ciudad dice fin del mundo, es decir, el fin del mundo. Ushuaia, en realidad, es la capital de la provincia de Tierra del Fuego, desde donde comienza el viaje a la Antártida. Aquí hay selvas, montañas grandes como el Himalaya y el canal Beagle que separa el océano. En Ushuaia, si sigues caminando, las carreteras terminan en la orilla del mar. Desde aquí se observa el estrecho de Magallanes, donde las olas son tan fuertes que parece que la Tierra se hundió en el agua. Los datos de los satélites de la NASA muestran que aquí la actividad de plasma de la Tierra es bastante alta. Porque en el polo sur la capa de ozono es muy delgada. Aquí también los científicos estudian el cambio climático, porque el océano austral afecta el calentamiento global. Estos lugares nos obligan a mirar más allá de nuestro pequeño mundo. A diferencia de la autopista E69, aquí el clima es una mezcla de calor y frío, pero ambos lugares crean la ilusión del fin de la Tierra. Vamos ahora a medir el fin de la Tierra hacia arriba. Por supuesto, no es posible llegar caminando, así que tendremos que volar. Entonces, ¿dónde está el extremo superior de la Tierra? ¿Es la atmósfera? Según la NASA y la Agencia Espacial Europea, la atmósfera de la Tierra está dividida en varias capas. Troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera y exosfera. Ni los aviones pueden volar ahí. Para permanecer en órbita, la velocidad debe ser de 7.8 kilómetros por segundo. Según la Federación Aeronáutica Internacional, este es el comienzo del espacio. Y aquí puedes considerar que es donde termina nuestra Tierra. Pero este es un final que no puedes ver con tus propios ojos. De hecho, no es una frontera física que puedas observar. Cuando subas, primero verás las nubes, luego el cielo azul se volverá más oscuro, negro y parecerá infinito. Más allá de este límite de la Tierra está el vacío del espacio, donde orbitan los satélites y la Estación Espacial Internacional también gira por encima de esta altura. El final de la atmósfera terrestre protege a la Tierra del espacio, pero qué gran coincidencia es que, en realidad, lo que consideramos el final de la Tierra no podemos verlo. Y los límites de la Tierra que vemos mientras estamos en la Tierra, en realidad solo son una ilusión nuestra, pero el verdadero final de la Tierra está en el espacio. Ahora, si hablamos del sistema solar, la heliosfera, que es una gran burbuja rodeada por el viento solar, la consideramos como el final del sistema solar. Voyager 1 cruzó esto en 2012 y entró en el espacio interestelar, así que ese fue el final de nuestro sistema solar. Pero también hay muchas opiniones diferentes al respecto. Pero para la Tierra, normalmente consideramos la línea de Kármán como el límite final del planeta, porque después de eso comienza el espacio. Pero esa es una decisión que nosotros tomamos. Si hablamos de la atmósfera de la Tierra, incluso después de la línea de Kármán, la atmósfera de la Tierra no termina. Su verdadero límite superior es la exosfera, que está a unos 10.000 kilómetros por encima de la superficie, pero es muy delgada. Después está la magnetosfera, que bloquea los vientos solares. Si subimos aún más, están los cinturones de radiación de Van Allen, donde las partículas cargadas quedan atrapadas. Y luego está el vacío del espacio. Pero incluso después de esto, si lo piensas, la Tierra nunca termina realmente. Su gravedad nos mantiene atados desde muy lejos. En el futuro, si vamos a Marte, la Tierra se verá como un punto desde lejos, pero incluso allí la ciencia puede sentir la gravedad de nuestra Tierra. Todo esto nos obliga a pensar y nos hace preguntarnos dónde está realmente su final. ¿Alguna vez has pensado en ese mundo oscuro y desconocido que está oculto a miles de kilómetros de profundidad bajo nuestros pies?
El 26 de agosto de 1883, cuando el volcán Krakatoa en Indonesia expulsó el fuego de su interior, su estruendo se escuchó a casi 5.000 kilómetros de distancia. Las olas del mar se elevaron hasta 40 metros, causando destrucción, y más de 36.000 personas desaparecieron en esa devastación. Pero, ¿fue esa explosión solo una historia de la superficie del volcán o su origen estaba oculto en las misteriosas profundidades del vientre de nuestra Tierra? Hoy los llevamos a un viaje donde la ciencia y el misterio se enfrentan entre sí. Esta es la historia del núcleo de la Tierra, ese centro invisible y desconocido que controla el latido y cada actividad de nuestro planeta. Pero cuidado, nuestro viaje de hoy no es una historia común, sino un remolino de preguntas sin resolver que han desconcertado a los científicos durante siglos. Así que prepárense porque hoy vamos a sumergirnos. En los misterios más profundos de la Tierra está el núcleo de la Tierra, un mundo desconocido, nuestra Tierra en la que hemos estado viviendo durante siglos, donde respiramos y realizamos actividades de todo el mundo. No es solo una bola de tierra, rocas y océanos. Debajo de su superficie, a miles de kilómetros de profundidad, hay un mundo oculto que ningún ser humano ha visto jamás. El núcleo de la Tierra, el centro de nuestro planeta, no solo hace que la Tierra sea la Tierra, sino que también es la clave de todos sus misterios. ¿Pero qué es este núcleo? Los científicos lo dividen en dos partes, el núcleo externo y el núcleo interno. Si hablamos del núcleo externo, es como una sustancia líquida hecha de hierro y níquel fundidos. El núcleo interno es una esfera sólida y caliente, con temperatura superior a la superficie del Sol. Pero la pregunta no es ¿qué es el núcleo?, sino por qué es tan misterioso. Nuestra tecnología nos ha llevado hasta la Luna. Nuestras máquinas todavía están explorando Marte, pero llegar al núcleo de la Tierra sigue siendo un sueño. La mina más profunda que los humanos han excavado hasta ahora es el pozo superprofundo de Kola en Rusia, que tiene solo 12.3 kilómetros de profundidad, pero para llegar al núcleo tendríamos que viajar 6.371 kilómetros. Es como si solo hubiéramos tocado la superficie del océano y pensáramos que ya hemos medido su profundidad. Entonces, ¿cuánto y qué sabemos realmente sobre el núcleo? Y una pregunta aún más grande, ¿realmente sabemos tanto como creemos? El campo magnético de la Tierra es un misterio sin resolver. ¿Sabías que en este momento, mientras estás viendo todo esto, un escudo invisible, es decir, una barrera invisible, te está protegiendo a ti y a este planeta de la radiación cósmica y el viento solar? Este es el campo magnético de la Tierra y sorprendentemente esta es su fuente. El hierro fundido del núcleo externo de la Tierra, conocido por los científicos como geodínamo. Su proceso es tan complicado que incluso las supercomputadoras sudan para explicarlo. Pero aquí hay un gran misterio. Este campo magnético no siempre permanece estable, cambia constantemente, se debilita y a veces incluso se invierte por completo. Sí, correcto, Sana. Cada varios cientos de miles de años, el campo magnético de la Tierra invierte sus polos norte y sur. Esto se llama inversión geomagnética y ocurrió por última vez hace unos 780.000 años, pero la pregunta es, ¿por qué sucede esto y qué pasa cuando ocurre? Entonces, ¿qué tipo de disturbios ocurren en el núcleo externo? Algunos científicos creen que esta inversión ocurre cuando las corrientes de hierro líquido en el núcleo se vuelven inestables. Pero la causa exacta de esto sigue siendo un misterio hasta hoy. Aquí la pregunta también es, ¿qué pasará si esto vuelve a suceder? ¿Nuestra tecnología, nuestros satélites y nuestra vida podrán soportar este cambio o tendremos que vivir en un mundo donde todas las brújulas antiguas ya no sirvan para nada? El misterio del núcleo interno, una bola de fuego sólida. Profundicemos más. Después de atravesar el núcleo externo, llegaremos al núcleo interno de la Tierra. Esfera sólida que arde a más de 5.000 grados Celsius, es tan caliente que, si estuviera en la superficie, incluso derretiría el acero. Pero debajo de la Tierra, en esta zona, la presión es tan alta que, incluso a temperaturas tan elevadas, la esfera de hierro y níquel permanece sólida. Pero ¿sabías que entender este núcleo interno no es tan fácil como parece?
Algunos estudios sísmicos recientes han hecho revelaciones muy sorprendentes. El núcleo interno no es solo una simple esfera, puede haber estructuras aún más pequeñas dentro de él. Algunos científicos llaman a esto el núcleo dentro del núcleo y además este núcleo interno también gira, pero lo hace a una velocidad algo distinta a la de la superficie terrestre. Esto se llama superrotación. Algunos científicos creen que esta rotación hace el campo magnético más complejo. Los científicos están sorprendidos de que, sobre el núcleo interno, tenemos más preguntas que respuestas, a pesar de todo lo que sabemos. Algunas preguntas básicas siguen siendo un misterio, como ¿qué es la superrotación? Y si la velocidad de rotación del núcleo interno cambia, ¿eso también afectaría la superficie de la Tierra? ¿Podrían los terremotos, los volcanes u otros desastres naturales verse afectados por esto? Es probable que no sepamos las respuestas a estas preguntas en un futuro cercano. El nacimiento del núcleo es un antiguo misterio. Ahora retrocede en el tiempo por un momento. Hace unos 4.500 millones de años nació la Tierra. Los científicos creen que el núcleo de la Tierra se formó cuando los materiales calientes y fundidos de la Tierra comenzaron a solidificarse en diferentes capas. Elementos pesados como el hierro y el níquel fueron atraídos hacia el centro y así se formó el núcleo. Sin embargo, aquí tampoco todos están de acuerdo. Algunos científicos creen que el núcleo se formó después de una colisión gigantesca que dio origen a la Tierra y la Luna. A esto se le llama la hipótesis del gran impacto. Pero aquí la pregunta es, ¿cómo es que el núcleo se formó de manera tan precisa que hasta hoy mantiene un equilibrio perfecto en la Tierra? Y si el núcleo siempre ha sido así. Recientes estudios han demostrado que el núcleo interno quizá no sea tan antiguo como pensamos. Algunos científicos creen que podría tener solo 1.000 millones de años. Entonces, esto significa que el núcleo de la Tierra está cambiando con el tiempo. Y si es así, ¿cuál será su futuro? El núcleo y la humanidad, un peligro desconocido. El núcleo de la Tierra no es solo un misterio para los científicos. Esto también afecta nuestra existencia. El campo magnético, que se forma gracias al núcleo, nos protege de la radiación solar. Si esto se debilita, la Tierra no será menos que un infierno. Los científicos han advertido que el campo magnético se ha estado debilitando durante los últimos cientos de años. En algunas áreas, como en la anomalía del Atlántico Sur, ya es inusualmente muy débil. ¿Es esto el comienzo de una nueva inversión geomagnética? Y si es así, ¿es una señal de peligro para nuestro futuro? Aquí no solo estamos hablando del campo magnético. Las actividades del núcleo también pueden afectar eventos como terremotos y erupciones volcánicas en la superficie de la Tierra. Por eso, siempre existe el temor de que un gran cambio en el núcleo pueda causar destrucción en la superficie de la Tierra. Los límites de la ciencia y la búsqueda del futuro. Actualmente contamos con ondas sísmicas, supercomputadoras y satélites que nos ayudan a comprender los misterios del núcleo. Pero aún así, solo hemos arañado la superficie. Llegar al núcleo sigue siendo imposible hoy en día. Si miramos hacia el futuro, los científicos creen que la energía ilimitada que existe en el núcleo de la Tierra podría darnos energía durante siglos. Por eso estamos intentando llegar al núcleo de la Tierra. Pero el camino para alcanzarlo todavía no será fácil. ¿Algún día podremos crear una tecnología que nos lleve más cerca del núcleo o tendremos que depender solo de suposiciones y modelos? Algunos científicos creen que para entender los misterios del núcleo tendremos que mirar hacia el espacio. El estudio de los núcleos de otros planetas como Marte y Mercurio podría darnos nueva información sobre el núcleo de la Tierra. Pero la pregunta es si la humanidad alguna vez verá el día en que hayamos resuelto todos los misterios del núcleo. ¿O el misterio de nuestra Tierra permanecerá enterrado para siempre y seguirá desafiándonos así? Esta también es una prueba para nuestra civilización humana, cuánto hemos logrado entender del universo que nos dio la vida. Amigos, hoy exploramos un mundo que está oculto justo bajo nuestros pies, pero aún así seguimos completamente ignorantes de él. El núcleo de la Tierra, esa bola de fuego, ese misterioso centro, no solo mantiene vivo a nuestro planeta, sino que también mantiene despierta nuestra curiosidad. Cada nuevo descubrimiento nos acerca más a él, pero también plantea nuevas preguntas.
¿Alguna vez podremos entender completamente estos misterios o el núcleo de la Tierra seguirá siendo un enigma sin resolver para siempre? En una fría noche de 1609, en una pequeña ciudad de Italia, Galileo Galilei está de pie en su azotea. En sus manos tiene un nuevo telescopio que para el mundo de su época realmente es nada menos que un milagro. Y en cuanto apuntó ese telescopio hacia el cielo, sus ojos vieron algo que cambió la historia de la humanidad para siempre. Entre las estrellas brillantes, vio las 4 lunas de Júpiter, un mundo más allá de la Tierra, que nunca se había visto a simple vista. En ese momento, Galileo no solo vio los planetas, sino que también dio una nueva dirección a las preguntas de la humanidad. ¿Es nuestro cielo tan misterioso que nunca nos muestra sus secretos? Pero hoy, cientos de años después, cuando miramos ese mismo cielo, una pregunta sigue viniendo a nuestra mente. Si Galileo pudo ver los planetas con su telescopio sencillo, ¿por qué nosotros no podemos ver los demás planetas desde la Tierra a simple vista? Las estrellas en el cielo, que están a años luz de nosotros, las vemos brillando. Pero, ¿dónde se esconden planetas como Júpiter, Marte y Saturno que están en nuestro propio sistema solar? ¿Está el cielo engañándonos o es que nuestra forma de ver está equivocada? Así que hoy vamos a embarcarnos en un viaje para resolver este misterio. Primero que nada, es importante entender que nuestro cielo no es algo ordinario y tampoco es transparente como el parabrisas de un auto. Más bien, es un escenario cósmico enorme, dinámico y complejo, donde las cosas funcionan a su manera. Por la mañana, durante el día y al atardecer, este cielo parece un lienzo, como si la naturaleza hubiera derramado colores sobre él. Pero en cuanto cae la noche, se vuelve tan claro como un espejo y nos permite ver este universo a través de él. Podemos ver las estrellas, miles y millones de ellas, pero los planetas parecen perderse en algún lugar. La razón no es el cielo, sino las limitaciones de nuestros ojos y la naturaleza de los planetas. Hablaremos sobre el cielo en un momento, pero seguro que todos ustedes saben que los planetas no brillan por sí mismos como las estrellas. Las estrellas producen luz debido a las reacciones nucleares que ocurren en su interior, como nuestro Sol, pero los planetas solo reflejan la luz del Sol. Por eso su brillo es menor en comparación con las estrellas, así que como brillan menos, tampoco se ven fácilmente. Pero espera, en realidad esa no es toda la historia. Si fuera así, deberíamos poder ver fácilmente algunos planetas, como Marte, que es famoso por su color rojo. ¿Cuál es el verdadero obstáculo? Mira, todo en el universo está en su lugar y ese lugar se determina por la distancia. Nuestra Tierra es solo una pequeña parte del sistema solar y los demás planetas giran alrededor del Sol en diferentes órbitas. Por ejemplo, Marte, que es nuestro vecino en el sistema solar, está a un promedio de 225 millones de kilómetros de la Tierra, pero esa distancia no es fija. Cuando la Tierra y Marte están del mismo lado del Sol, esta distancia se reduce a 50 o 60 millones de kilómetros. Y a este momento lo llamamos oposición, cuando el planeta Marte está más cerca de nuestra Tierra. De manera similar, planetas exteriores como Júpiter y Saturno están aún más lejos de nosotros. Júpiter está a 778 millones de kilómetros de la Tierra y Saturno a 1427 millones, y a esa distancia, cuando estos planetas reflejan la luz del Sol, esa luz llega a nosotros muy débil. Los planetas se ven muy borrosos para nosotros, como un pequeño punto de luz que no podemos ver fácilmente, pero el hecho de que no podamos ver los planetas, ¿es solo la distancia la razón de esto? Para nada. Si ese fuera el caso, nunca podríamos ver los planetas. La verdad es que en ciertas circunstancias especiales sí podemos ver los planetas. ¿Cuándo y cómo ver los planetas? ¿Sabías que algunos planetas como Bud, Shukra, Mangal, Brihaspati y Shani se pueden ver a simple vista? Sí, claro, no lo vas a creer. Pero desde la antigüedad los seres humanos han podido ver estos 5 planetas sin ningún telescopio
pero para verlos es necesario estar en el lugar y momento correctos. Por ejemplo, Venus, al que llamamos la estrella de la tarde o la estrella de la mañana, aparece al oeste tras el atardecer o al este antes del amanecer. Es tan brillante que se puede ver fácilmente. La respuesta es nuestro entorno y nuestros hábitos. No es ningún secreto que hoy hemos contaminado tanto la Tierra que la hemos llevado al borde de la destrucción. Hoy en día, la mayoría de las personas viven en ciudades. Eso significa que seguramente ven el cielo nublado y las estrellas. ¿Pero realmente es tan claro? Por la contaminación lumínica, los planetas y objetos menos brillantes dejan de ser visibles. Si vas a un pueblo o a una zona montañosa donde hay poca luz artificial, puedes ver planetas junto con las estrellas en el cielo. Así que, de alguna manera, también podemos ver el resplandor de los colores de estos planetas. Por ejemplo, el rojo de Marte y el amarillo claro de Júpiter. La atmósfera es una gran razón por la que no vemos fácilmente los planetas. La atmósfera de la Tierra es como un filtro. Rompe y dispersa la luz del sol. Y esa es la razón por la que vemos el cielo azul durante el día. Pero esta misma atmósfera también dificulta la observación de los planetas por la noche. El polvo, la humedad y otras partículas presentes en la atmósfera debilitan aún más la luz reflejada del sol que viene de los planetas. Además, si el clima es malo, hay nubes, neblina o niebla en el aire, se vuelve aún más difícil observar los planetas. Debido a la atmósfera, la luz de las estrellas que brillan menos se dispersa en la propia atmósfera. Esa luz no puede llegar hasta nuestros ojos, por eso también vemos menos estrellas. Podemos ver los planetas a través de la atmósfera, pero para eso tenemos que ir al lugar correcto, lejos del bullicio de tu ciudad, donde no haya contaminación lumínica ni contaminación del aire. Desde ahí podrás ver incluso esa tenue luz de los planetas. La atmósfera es la principal razón por la que solo vemos con dificultad objetos muy brillantes, o puedes decir que la atmósfera es la razón principal por la que... Por eso solo podemos ver cosas que son muy brillantes. Además, los planetas tampoco permanecen en un solo lugar. Ellos giran alrededor del Sol en sus órbitas y la Tierra también está girando en su órbita. Por eso, la posición de los planetas en el cielo está cambiando todo el tiempo. Por ejemplo, si quieres ver a Mangal esta noche, necesitas saber en qué parte del cielo está. Consulta un mapa estelar o una app de astronomía para obtener esta información. Pero a veces los planetas están tan cerca del Sol que su brillo queda opacado por la luz solar. A esto lo llamamos conjunción. En esos momentos es casi imposible ver los planetas. Pero cuando están cerca de la Tierra, como durante la oposición, su brillo aumenta aún más y se vuelven más fáciles de ver. Entonces los planetas... La posición de los planetas también determina si podremos verlos o no. En la antigüedad, nuestros antepasados observaron los planetas sin ningún telescopio y también entendieron su movimiento. En la astrología india, los planetas eran adorados como los 9 planetas conocidos como Navgraha.
Bud, Shukra, Mangal, Brihaspati y Shani-Gra se han visto a simple vista, con binoculares, telescopios y naves espaciales. Aún así, ver los planetas a simple vista es una experiencia completamente diferente. Esto nos conecta con la curiosidad de aquellas civilizaciones humanas antiguas, cuando los humanos miraron el cielo por primera vez y tal vez se preguntaron si habría otro mundo allá afuera. El arte de observar los planetas. Si tú también quieres observar los planetas, tendrás que seguir algunos pasos básicos. El mejor momento para observar los planetas es después del atardecer, es decir, después de la puesta del sol o antes del amanecer. Especialmente para observar el planeta Venus, que se puede ver en la mañana y en la tarde, lejos de las ciudades. Ve a un lugar oscuro. Las montañas, pueblos o el desierto son ideales para acampar bajo las estrellas. 3. Comprende el cielo. Y número 5. Espera cielo despejado, ya que nubes o niebla dificultan ver los planetas. Para observar los planetas, elige una noche con clima despejado o un cielo claro. Y así, seguro podrás ver los planetas. Nuestra Tierra es solo una pequeña parte del sistema solar, pero esto nos conecta con los infinitos misterios del universo. No podemos ver los planetas solo por la distancia, la luz, la contaminación o la atmósfera. También es por nuestra falta de curiosidad. Hoy estamos tan ocupados que hemos olvidado mirar hacia el cielo. Hoy en día, nuestros hogares tienen techos de concreto. Hoy ya no nos gusta dormir bajo el cielo abierto como antes. Pero si nos detenemos un momento y miramos el cielo nocturno, tal vez veamos el mismo brillo que Galileo vio hace cientos de años. Cada planeta, ya sea Marte, Júpiter o Saturno, cuenta una historia. Nos intenta contar los misterios profundos de este universo en su propio idioma. Así que la próxima vez que salgas por la noche, asegúrate de mirar hacia el cielo. Quizás algún planeta te llame con su brillo y te conviertas en parte de ese mundo misterioso que hay fuera de la Tierra. Cuando miramos al cielo, no solo vemos estrellas o planetas, también vemos esa posibilidad infinita que nos recuerda que somos una pequeña pero importante parte de este universo. En esta Tierra existimos. Esta es nuestra Tierra. Y el hecho más grande es que hasta ahora, aparte de esta Tierra, no se ha encontrado vida en ningún lugar de este sistema solar ni en ningún otro planeta de este universo. Y es verdad que no sabemos si alguna vez encontraremos vida en algún lugar o no. Por ahora, no sabemos por qué la vida comenzó solo en la Tierra. Hace miles de millones de años, la vida apareció en la Tierra en circunstancias muy misteriosas. Si hablamos de fósiles, el fósil más antiguo que hemos encontrado. Esto nos dice que la vida en la Tierra comenzó hace aproximadamente 3.5 mil millones de años, luego el tiempo pasó. La vida que nació en la Tierra también fue evolucionando, pasando de ser unicelular a multicelular y con el tiempo su estructura se volvió más compleja. Mientras tanto, esa vida presenció muchas etapas en la Tierra, las eras cambiantes y las transformaciones del planeta. También fue testigo de los cambios en la Tierra. Viviendo en la Tierra, esa vida no solo esto, viviendo en la Tierra, grandes tsunamis, olas, por todas partes se ven erupciones volcánicas y sequías a lo lejos. La vida atravesó capas de hielo, destrucción y extinción masiva. Varias especies surgieron y desaparecieron en estas extinciones masivas, pero siempre algunas sobrevivieron. Ellas volvían a poner el tren de la vida de nuevo en marcha, pero esas extinciones masivas dieron lugar a la vida en la Tierra. Hasta ahora, alrededor del 99% de las especies se han extinguido. Deberíamos felicitarnos a nosotros mismos por ser parte de esa vida primitiva, aunque de alguna manera hemos logrado sobrevivir.
todavía estamos vivos hoy. Somos parte de ese 1% que ha enfrentado todos los desastres de la naturaleza y tal vez deberíamos estar agradecidos por eso, de ratas y lagartos cuyos ancestros fueron los últimos que lograron sobrevivir a la extinción masiva, y gracias a ellos hoy estamos aquí. Estas extinciones masivas nos muestran el progreso de la vida en la Tierra, cómo la vida comenzó a adaptarse en este planeta. Estos eventos llevaron a que algunas especies cerraran completamente el camino para sobrevivir, mientras que para otras abrieron nuevas oportunidades. Hasta ahora, solo hemos podido rastrear 5 extinciones masivas en la historia de la Tierra, y en el video de hoy aprenderemos sobre esas 5 extinciones masivas. Hace aproximadamente 443 millones de años, la Tierra estaba en el período Ordovícico. Todavía no había señales de vida en la superficie de la Tierra. Toda la vida existía únicamente en los océanos. Moluscos y criaturas simples con conchas duras como los trilobites dominaban los océanos. También se ha encontrado un fósil de un pez con mandíbulas de esa época, y hacia el final de esta época también se empezaron a ver plantas y árboles en la superficie de la Tierra, pero todo esto no duró mucho tiempo. Si vemos la estructura de la Tierra en ese tiempo, era la época en la que casi toda la superficie de la Tierra estaba hacia el hemisferio sur. Según una hipótesis, las olas del mar empezaron a cambiar, el clima cambió y todo el hemisferio sur quedó cubierto bajo una capa de hielo. A medida que el hielo aumentaba, las especies en la Tierra iban muriendo, no pudieron soportar este cambio en el ambiente y murieron. Sin embargo, hubo algunas especies que se adaptaron a esas condiciones frías y secas, pero esto solo fue el comienzo de esta extinción. Nuevas especies evolucionaron de acuerdo a este ambiente frío, estaban hechas específicamente para vivir en este clima frío, pero justo cuando estaban a punto de establecer su dominio, el clima cambió de nuevo y de repente el hielo que cubría todo el hemisferio se derritió rápidamente. Los sobrevivientes anteriores murieron esta vez, algunos se ahogaron en el agua. El calor creciente en la Tierra fue tan insoportable para algunas especies que también desaparecieron pronto, y algunos no pudieron soportar todo este episodio. No pudieron soportar los cambios repentinos. Y de esta manera, en esta extinción del Ordovícico, cerca del 85% de la vida marina que existía en la Tierra en ese momento desapareció. ¿Por qué el hemisferio sur se enfrió tan rápido en ese momento? ¿Cuáles fueron esas fuerzas que desencadenaron esta extinción masiva? Esto sigue siendo un tema de debate hasta hoy. Algunas teorías dicen que esto comenzó debido a la meteorización de las rocas, es decir, la disolución de las piedras, la lluvia de meteoritos o incluso una explosión de rayos gamma. Pero el problema para probar todas estas cosas es que todos estos eventos ocurrieron hace aproximadamente 443 millones de años. Después de eso, debido a la actividad tectónica y al desplazamiento de los continentes, todas las pruebas han desaparecido. Las superficies oceánicas que vemos hoy en día no tienen más de 50 millones de años, pero desde aquí muchos organismos marinos lograron sobrevivir y tuvieron un largo periodo en el futuro para prosperar. Después de esto, llegó a la Tierra la segunda extinción masiva. En el Ordovícico, hace entre 372 y 369 millones de años, como sabemos, en el periodo Ordovícico, las plantas y la vegetación ya habían aparecido en sus formas iniciales. Luego, en el Devónico, esa vegetación empezó a evolucionar. Las plantas llegaron a la superficie de la Tierra y empezaron a producir semillas para poder continuar su especie. Al salir del agua y llegar a la Tierra, las plantas también empezaron a desarrollar un sistema interno vascular para almacenar agua. Sin embargo, hasta ahora, estas plantas no habían encontrado animales herbívoros terrestres, y esa era la razón por la que su crecimiento seguía aumentando constantemente. Se cree que este crecimiento explosivo redujo significativamente los niveles de dióxido de carbono, 2 en la atmósfera en ese momento, lo que resultó en un efecto de enfriamiento global.
La extinción en el periodo devónico comenzó hacia el final de este periodo. En todo este evento de extinción hubo dos eventos principales, lo que acabó con la mayoría de la población presente en la Tierra. Esto comenzó hace aproximadamente 372 millones de años, cuando el crecimiento de las plantas y los insectos en la Tierra era bastante rápido. Pero una gran parte de la vida todavía vivía bajo el agua, en los océanos. Pero entonces el ambiente empezó a cambiar y las condiciones se volvieron tan malas que alrededor del 50% de la población que vivía en el océano desapareció. A este primer evento de extinción se le llama el evento Kal-Bassair. Sin embargo, en ese momento ya habían llegado los vertebrados al océano, es decir, criaturas que tienen columna vertebral. Pero este evento no afectó mucho a los vertebrados. Pero además de eso, la vida de los vertebrados en el océano. Durante este tiempo, estaban al borde de la extinción y los arrecifes de coral se extinguieron por completo. Pero esto solo fue el comienzo de esta extinción. Por ahora, no tenemos información concreta sobre cómo comenzó todo esto, pero sí existen diferentes opiniones entre los científicos al respecto. Algunos científicos creen que este gran desastre comenzó debido a la falta de oxígeno en el ambiente. Ahora, hay algunas razones sólidas para creer esto. Durante el periodo devónico hubo un gran desarrollo de árboles, plantas, hongos y varios tipos de vegetación en la superficie. En ese momento, no había nadie en la cadena alimenticia que se alimentara de ellos. Estas plantas, antes de 30 centímetros, crecieron hasta 30 metros por el aumento de su altura. En ellas evolucionaron sistemas vasculares, ramas complejas para producir más alimento, troncos grandes para almacenar agua y también sistemas de raíces. Todas estas plantas se habían extendido por casi toda la Tierra, en todos los lugares donde las condiciones les eran favorables. Pero de repente, su crecimiento redujo los nutrientes en el agua de los ríos, a lo que los seres vivos de ahí no estaban acostumbrados y empezaron a morir asfixiados. Además, los que morían se descomponían. El cuerpo también estaba consumiendo oxígeno, y esto inició una reacción en cadena que afectó gravemente a casi toda la vida marina. Además, durante esta extinción masiva, el nivel del mar subió varias veces, lo que acabó con una gran biodiversidad. Algunos científicos creen que el enfriamiento geológico fue una causa principal de este evento. El crecimiento de árboles y plantas redujo rápidamente el dióxido de carbono en la atmósfera. Debido a esto, toda la Tierra entró en una era de hielo y las especies que no pudieron soportar este frío se extinguieron. Por otro lado, algunos científicos creen que en ese momento nuestra Tierra era volcánicamente muy activa. Debido a un gran evento volcánico, se desencadenó esta extinción masiva. También hay muchas otras hipótesis sobre este evento. Algunos dicen que esto se debió a un evento de impacto también podría haber sucedido, como si un gran asteroide hubiera chocado, lo que cambió las condiciones, mientras que otros señalan hacia una enorme explosión de supernova. El cambio climático y los eventos tectónicos también se incluyen en esto, pero aún así no tenemos ninguna evidencia sólida que los confirme. Pero después de esto viene la segunda ola de esta extinción masiva, que fue mucho más peligrosa que la primera. A esto se le llama el evento Hanjaberg y también se le conoce como la extinción del final del Devónico, porque después de esto terminó el periodo Devónico, y con esto casi todas las especies de la Tierra desaparecieron. Esta segunda ola afectó gravemente a los seres vivos y plantas que habitaban tanto en el mar como en la tierra en ese momento. El evento del Devónico final ocurrió hace 369 millones de años, pero tampoco sabemos cómo comenzó. En Europa, los científicos encontraron un cráter de impacto de 32 millas de ancho que se formó durante este mismo periodo de tiempo. Esto sugiere que posiblemente hubo un gran impacto de meteorito en ese momento. Esto probablemente causó la extinción masiva. Al mismo tiempo, un grupo de investigadores también afirma que esto no fue un evento de extinción. Más bien, fue un periodo en el que la vida murió de forma natural de manera continua. Y en ese momento, debido a la baja tasa de evolución, no surgieron nuevas especies ni aumentó la biodiversidad. O tal vez ese periodo simplemente no era favorable para nuevas especies, así que esta extinción también pasó.
La Tierra volvió a quedarse sin vida durante muchos miles de años, así como quedó después de este gran cataclismo para aquellos que lograron sobrevivirlo. Ese era el momento perfecto para que ellos crecieran. Poco a poco, muchas especies grandes y pequeñas empezaron a aparecer, las que lograron sobrevivir durante ese tiempo. Ellos empezaron a continuar con la vida. Pero esta nueva Tierra solo tenía 100 millones de años para la evolución. Ese tiempo también pasó rápidamente y hace unos 252 millones de años, esta Tierra enfrentó la extinción masiva más brutal. Esto realmente fue lo más aterrador. Acabó con casi todo lo que vivía en la Tierra. Algunos científicos estiman que cerca del 96% de las especies marinas se extinguieron. Alrededor del 70% de los seres vivos que habitaban la Tierra murieron en esta extinción masiva. Hasta ese momento, había una gran población de insectos en la Tierra, pero durante este cataclismo, la mayoría de las especies que se extinguieron fueron precisamente insectos. Y por eso, a este evento de extinción también se le conoce como la extinción de los insectos. Además, las plantas y árboles en la superficie también desaparecieron y muchos tipos de animales se extinguieron por completo, cuyos fósiles todavía los encontramos bajo la Tierra de esta manera. En este momento, el supercontinente Pangea de la Tierra también había comenzado a dividirse en diferentes continentes. Así era, y en ese tiempo, los anfibios, los primeros reptiles y los insectos voladores gigantes dominaban la Tierra. ¿Por qué ocurrió el evento Pérmico-Triásico? No hemos entendido bien su causa. Las especies que murieron en este evento están enterradas tan profundamente bajo la Tierra y, debido a la fragmentación de los continentes, están tan dispersas que es muy difícil descubrir algo con certeza. Investigaciones indican que este evento duró cerca de 1 millón de años y los científicos hallaron muchas cosas durante ese periodo. Se encontraron muchos cambios que podrían haber eliminado especies a gran escala, pero aún así no pudimos llegar a una causa precisa. Hubo un gran cambio de isótopos de carbono en la atmósfera de la Tierra. En las regiones de Modrán, China y Siberia hubo erupciones volcánicas muy grandes. También se encontraron pruebas de incendios devastadores en los lechos de carbón. Además, el aumento de la población de pequeños organismos cambió el ambiente y también se observaron muchos cambios en los procesos metabólicos. Se cree que uno de estos eventos o múltiples eventos juntos cambiaron por completo el estado de la vida en la Tierra. Este evento causó mucho daño a la vida en la Tierra. A la vida le tomó millones de años recuperarse de esto, pero al final, la Tierra volvió a poblarse. Algunas criaturas antiguas y algunas nuevas comenzaron a vivir aquí de nuevo. Y algunas así. Este gran diluvio también quedó registrado en la historia para siempre, pero la historia registrada en las capas de la Tierra no se limita solo a esto. Nuestra Tierra ha presenciado 5 grandes extinciones masivas, donde la vida estuvo al borde de desaparecer casi por completo, pero la evolución nunca miró hacia atrás. Después de cada evento de extinción, nuevas especies tuvieron la oportunidad de surgir y el ciclo de la vida en la Tierra continuó. Hace unos 200 millones de años ocurrió la cuarta gran extinción masiva en la Tierra. Después del periodo Triásico, grandes reptiles como los cocodrilos, también conocidos como arcosaurios, dominaban la cadena alimenticia. Esta extinción del Triásico no fue un solo evento, sino que ocurrió en una escala de tiempo grande de 18 millones de años. Hubo algunos eventos menores que causaron la muerte de casi la mitad de la población que existía en la Tierra en ese momento. Después de la extinción de los arcosaurios, los dinosaurios tuvieron la oportunidad de evolucionar en el periodo Jurásico. Los que sobrevivieron a este cataclismo evolucionaron más adelante y se convirtieron en dinosaurios, y algunos comenzaron a volar por el cielo como aves. El ciclo de la vida en la Tierra empezó a operar las 24 horas. Algunos cazaban durante el día, mientras que otros acechaban por la noche para conseguir su alimento. Para entonces, la vida en la Tierra ya era un proceso complejo. Sin embargo, hubo varias razones detrás de la extinción del Pérmico.
Pueden haber varias. Una posible razón podrían ser las actividades volcánicas que ocurrían en la Tierra en ese momento. En algunas zonas de América Central se han encontrado muchas pruebas de inundaciones de esa época. Una inundación que sumergió bajo el agua una gran región de la Tierra. Debido a grandes erupciones volcánicas, grandes cantidades de dióxido de azufre y dióxido de carbono ya habían llegado a la atmósfera, lo que había afectado gravemente el clima global. La actividad volcánica y el cambio climático desencadenado por ella resultaron completamente devastadores para la vida en la Tierra. Los niveles del mar cambiaron, el agua salada del océano se volvió ácida, lo que hacía casi imposible sobrevivir. Además, también está la teoría del impacto cósmico. Aquí escuchamos varias veces que es posible que un meteorito haya chocado con la Tierra. Debido a eso, ocurrió esta extinción masiva. Además, algunos científicos también creen que durante esta extinción masiva, tal vez no ocurrió ningún gran impacto, ni hubo ningún desastre natural de ese tipo. Y puede ser que, al igual que en la extinción devónica, esta vez tampoco la evolución y la vida en la Tierra crecieron tan rápido como la velocidad a la que los seres vivos morían por causas naturales, o tal vez sería más correcto decir que las muertes superaron los nacimientos. Y por esta razón, tal vez esta extinción masiva se volvió tan grande, pero esta extinción no trajo un gran retroceso para la vida. Porque después de esto, los animales terrestres más grandes de la historia estaban por dominar la Tierra. Así es, después de este gran cataclismo, en el período Jurásico, los dinosaurios establecieron su dominio sobre la Tierra. En el agua dominaban criaturas grandes y extrañas. En el cielo, las aves que estaban en la cima de la cadena alimenticia volaban como la muerte misma, y el terror se cernía sobre la vida. Este es el período Jurásico que la mayoría de nosotros conocemos. Pero el final de este mundo también tenía que llegar. Las diferentes especies de dinosaurios gobernaron esta Tierra durante aproximadamente 50 a 100 millones de años en su tiempo. Pero cuando el final de este dominio se acercó, la evolución estaba en su punto máximo. A esta era de la Tierra se le llama el período Cretácico, y a esta extinción se le conoce como la extinción masiva del Cretácico terciario o la extinción masiva Cretácico-terciario. Para este momento, la vida y la diversidad en la Tierra ya le habían dado un nuevo aspecto al planeta. Pero aquí, a diferencia de otros eventos de extinción, sabemos con precisión cuándo y cómo comenzó esta extinción. Hace aproximadamente 65 millones de años, un asteroide de 10 kilómetros de diámetro chocó con la Tierra. Un día dorado y tranquilo, de repente se llenó de llamas, bolas de fuego cayendo del cielo y cadáveres esparcidos por el suelo. En ese solo día, alrededor del 80% de los dinosaurios fueron aniquilados, y muchas otras especies también desaparecieron de la Tierra para siempre. Se estima que debido a esa extinción masiva, aproximadamente el 75% de la vida en la Tierra desapareció. La evidencia de esta extinción masiva todavía se encuentra cerca del cráter de Chicxulub en México. Algunas especies se extinguieron debido al cambio climático que siguió a este evento. Después de este impacto, había destrucción por todas partes en la Tierra. Los gases tóxicos ya se habían mezclado en el aire. El tsunami acabó con la vida marina, pero el mayor daño de esta catástrofe lo sufrieron las criaturas que vivían en la Tierra. El polvo y la tierra siguieron flotando en el cielo durante cientos de años. Debido a la falta de luz solar, la Tierra entró en una especie de invierno, pero las criaturas pequeñas que podían soportar el frío sobrevivieron. Solo aquellos que aprendieron a sobrevivir con poca comida y poco oxígeno lograron vivir. Generaciones vieron salir el sol en esta Tierra y de nuevo las especies que jugaban el juego de la vida y la muerte volvieron a poblarla. Y la evolución hizo su trabajo perfecto. Aquellos seres que alguna vez se escondieron en madrigueras para salvar sus vidas, algunos de ellos ahora gobiernan la Tierra y están sonriendo al ver este video, mientras que otros tienen preocupación en sus rostros. Después de todo, este viaje de la vida realmente estuvo lleno de altibajos. Realmente estamos en deuda con nuestros antepasados, pero esta vez, ¿cuánto tiempo durará este viaje de la vida? ¿Cuándo será la sexta extinción masiva?
Estas cosas nos hacen reflexionar. Amigos, ¿cuáles son sus opiniones? Por favor, cuéntenos en la sección de comentarios sobre este tema. Si les gustó este video, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Para más videos como este, suscríbanse al canal y activen la campana de notificaciones.